Entonces hoy, sin más, nos va a contar cómo en los últimos trabajos que estaba haciendo pasamos de ser aldeanos a villanos. Entonces, con vosotros y con nosotros, Jesús. Jesús sí. Vale. Bueno, muchas gracias por la presentación. Deciros que es un trabajo, con todo lo que hacemos sobre Bárcena, cualquiera de nosotros, es tremendamente fácil, especialmente para mí, ¿no? Y sobre todo si es algo de documentación a lo que yo estoy acostumbrado, lo de los archivos, pues con doble motivo también, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy os voy a hablar del paso de lo que es Bárcena, de una aldea o de un lugar a lo que es una villa. Es un paso que duró única y exclusivamente 15 años, pero que, sin embargo, no hay ningún documento que lo pueda probar ni nada, ninguna referencia, salvo en el Archivo Histórico Nacional, que luego después os hablaré de ello. Bien, ¿qué datos tenemos como una primera aproximación a lo que es la villa? Bueno, pues simplemente el localizador de campos. Efectivamente, ahora todos sabemos que si Bárcena lleva localizador de campos es porque el rey, Carlos IV, en el año 1794, cuando le da el título de Villa Bárcena, dice que se llame de Campos. Entonces, a partir de ese momento, ya sabemos que Bárcena es de Campos. Tenemos también otro, en este caso es un topónimo, que es el Pico de la Horta. Bien, toda la villa, absolutamente todas, tenían unos signos jurisdiccionales que eran colocar un rodeo o una picota en la plaza y luego después una horta en un lugar alto, en un cerro, en fin, etcétera y tal, puesto que ese pueblo tenía la jurisdicción plena, es decir, la jurisdicción civil y también criminal en primera instancia, ¿no? Bien, pues el mero hecho de que en un pueblo veáis que hay un localizador, o perdón, un topónimo que es Horta o Pico de la Horta, te indica que eso es una villa. Y yo siempre lo pensé así, pero en mis investigaciones jamás he encontrado absolutamente nada, ni la más mínima referencia a eso. ¿Y cuál ha sido la razón? Pues una muy sencilla, porque el título de villa no es un título, digamos, vitalicio, sino que se iban renovando cada 15 años, porque no era gratuito, sino que había que pagar al rey una cantidad de dinero. Simplemente os puedo decir que Bárcena tenía que pagarle en el año 1809 al rey el equivalente a 1/3 del presupuesto del año, de todos los vecinos. Aparte de todo eso, bueno, por los costos, en fin, etc. Y esa es la razón por la que efectivamente ha habido como una especie de silencio y tal, no solo en Bárcena, sino que también en otros pueblos. Ya os mencionaré que hay algunos pueblos que yo no he visto en ningún sitio que sean villa, y sin embargo he encontrado en el Archivo Histórico Nacional la documentación, he estado trabajando sobre ella, vamos trabajando, es decir, mirándola, porque tampoco era una cosa que me interesase especialmente, ¿no? Bien, luego la siguiente cuestión que tendríamos que plantearnos es como a la hora de hablar de la villa de Bárcena se debe hacer desde dos puntos de vista. Uno, lo que es la fuente o la que son las fuentes documentales, es decir, en qué archivo o de qué nos servimos para decir que Bárcena es una villa, y luego ya después propiamente lo que es el proceso histórico que contiene eso. Bien, pues la fuente documental, lo dije, el que se encuentra en el Archivo Histórico Documental son dos legajos, concretamente, bueno, uno el 4626 y el 6918 de la sección de consejos. Bueno, consejos, los consejos es un organismo que es el equivalente a lo que hoy actualmente llamamos los ministerios. Duran desde la época de los Austrias y terminan en el año 1834. Si mal no recuerdo, en el Archivo Histórico Nacional hay como 18.000 legajos que cada uno de ellos tiene, por supuesto, distintos documentos. Por ejemplo, el primero que os he dicho, el primero es en el número 2 y el segundo es en 1918, se hace el número 44 dentro de todo eso, ¿no? O sea que quiero deciros que la documentación, y además está en un estado perfecto, es decir, curiosamente, a pesar de que el archivero en el año 1851 hay una nota del archivero que dice que estaban en un total desorden la documentación de todo esto y tal, pero bueno, la de Bárcena se ha conservado y además magníficamente. Claro, ahora nos preguntamos, ¿y cómo es posible que en Bárcena no haya absolutamente nada de esa documentación? Os recuerdo que uno de los documentos tiene 90 folios numerados, anverso y reverso, y el otro son menos, son como 30 por ahí, es decir, en total unos 100 y pico folios. ¿Cómo es posible que de 100 y pico folios, que hace 220 años, el Ayuntamiento de Bárcena no conserve nada?
Claro, hay que hacerse una serie de interrogantes. La primera de ellas, pues evidentemente, lo más fácil es que ha habido robo. No, bueno, es posible, pero no. La segunda, pues que se haya deteriorado por el tiempo, tampoco es posible, porque se conserva muy bien. Y ya viene la tercera, y es que ha sido destruido de una manera deliberada, y efectivamente, eso es lo que todo apunta, porque además no hay ninguna memoria histórica ni memoria viva de los vecinos. Efectivamente, cualquiera de vosotros, no en su casa, no habrá ido de sus antepasados que le han dicho es que Bárcena fue una villa, es decir, es que ha habido como una especie de silencio. Eso indica que en el año 1809, cuando Bárcena tenía que volver otra vez a pagar el dinero, en fin, etcétera y tal, pues lo que hizo fue no pagarlo, ya dejó de ser villa, pero efectivamente, históricamente sí lo ha sido, otra cosa es que no lo haya renovado, y los vecinos al no pagarlo dijeron, no sea que el rey nos lo vaya a reclamar, en fin, etcétera, y por eso pues hay como una especie de silencio sobre todo este asunto, que esa sería, digamos, la cuestión. Ese sería el tema, por ejemplo, de las fuentes documentales. Y ahora, lo siguiente, que es lo más largo, lógicamente, es el proceso histórico, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que contiene? Bueno, os he hablado de los legajos. Uno de ellos contiene la primera petición. Es que Bárcena lo pidió dos veces, ser villa. Una en el año 1790, del año 1790 al año 93, y la segunda desde el año 93, vamos concretamente desde el mes de enero, finales de enero, hasta que lo consigue, que es en septiembre del año 94, es decir, el día 8 de septiembre del año 94, el rey hace la cédula, firma la cédula en San Ildefonso, en la granja de San Ildefonso, y entonces a partir de ese momento Bárcena, pues evidentemente es villa, ¿no? Bien, este proceso histórico, lo primero que nos tenemos que decir o ver es qué fases tiene. Bueno, la primera de ellas, evidentemente, es la petición que se hace. Esta petición que se hace siempre partía de un consenso de todos los vecinos. Hacían con un pequeño documento, muy breve, con un resumen y tal, buscaban a un procurador, y ese procurador iba a Madrid y entonces buscaba a un agente de corte, que era lo que se llamaba, el agente de corte es lisa y llanamente un procurador, que ya lo redactaba, es decir, con un formulario, porque son formularios lo que hay, lo redactaba y entonces lo presentaba. ¿Dónde lo presentaba? Bueno, pues hoy, casualmente, ese edificio sigue todavía en pie, que es concretamente donde está el Consejo de Estado, es decir, en la calle Bailén, o mejor dicho, en la calle Mayor con la calle Bailén, ahí es donde está el Consejo de Estado. Bueno, pues ahí en el Consejo de Estado, concretamente en la primera planta, era lo que se llamaba el Palacio de los Consejos, y ahí es donde estaba la Secretaría de Gracia y Justicia de la Cámara de Castilla, que era donde se presentaba. Bien, y ahí se presenta, y Bárcena bueno, pues tenía que hacer un memorial. El memorial es redactar pues todos los agravios que podía teóricamente haber sufrido por parte de Herrera, en fin, etcétera, todas estas cosas. Y entonces, bueno, pues cuentan, como todos, que cargan las tintas, que hay muchísima distancia de aquí a Herrera, que son 3 leguas y medio. Bueno, luego os diré lo que son las leguas, ¿no? En el sentido de la equivalencia con los kilómetros. También mencionan la existencia bueno, de un camino muy malo, de un camino, curiosamente, que dicen un camino áspero, es decir, igual que lo de Asperina, ¿no? Porque efectivamente por los cárcavos que hay tal, y estoy hablando del siglo XVIII, también dicen que tienen que atravesar 2 ríos que son muy caudalosos, el Boedo y el Burejo, en el invierno. Dicen que tienen que pasar por una zona que concretamente es el Monte Galillo, que bueno, el Monte Galillo en realidad está en Revilla de Collazos, pero que bueno, que llega hasta allí, y que está más o menos a la altura de, creo que se llama el Portillo, una cosa así, ¿no? Que dice que es donde sufren robos, o donde sufrían robos, en fin, etcétera y tal, en aquella época, ¿no? Y donde dicen también que, bueno, pues que se metían con ellos, cada vez que pasaban, no digo por Calahorra, pero sino por todos esos lugares. Y también añaden que de seguir vinculados a Herrera, pues perdería muchísimo la industria de Bárcena, perdería muchísimo la agricultura, la ganadería, bueno, es decir, una serie de agravios que tampoco es el objetivo de todo eso. Bien, y el rey, según el fiscal, se lo deniega. ¿Por qué se lo deniega al rey? Muy sencillo, porque Bárcena no dice que va a pagar una cantidad por vecino, por ser villa, y entonces el fiscal dice que Bárcena no tiene el número de vecinos suficientes, que no tiene entidad, digamos, los bienes propios para poderlo pagar, y entonces se lo deniega. Bien, y entonces al denegárselo es cuando ya
aquí entra en escena Manuel de la Madrid, que vuelve otra vez a presentarlo bien, pero habría que preguntarnos nosotros ¿cómo es posible que Bárcena lo pida una segunda vez y tal, o incluso una primera vez? ¿Por qué lo pide Bárcena? Pues habría que hacer una referencia o volvernos hacia atrás y ver qué significa ser una villa. Bueno, supongo que sabéis que desde que se inicia la repoblación, es decir, el asentamiento de la población durante toda la Edad Media, la organización territorial se dividía en 3: ciudades, villas y lugares o aldeas, ¿no? La ciudad, bueno, pues como su nombre indica, era aquella que tenía, digamos, una gran entidad de población, es decir, más de 5.000 habitantes, en muchas ocasiones que tenía ya un legado o unas bases sobre asentamientos romanos o asentamiento musulmán, o en fin, un lugar pues, de mucho tráfico comercial, etcétera, y que organizaba una gran zona. Esas son las ciudades y por supuesto que eran sedes episcopales. Por debajo de las ciudades estaban las villas. Las villas eran unas entidades de población muy pequeñas, bueno, o relativamente pequeñas, puede ser el caso de Saldaña, puede ser con 1.000 habitantes como mucho, el caso de Herrera, etcétera, pero que organizaban una comarca, ¿no? El dignatario, el máximo dignatario de todas estas villas podía ser o bien un eclesiástico o podía ser incluso un noble y evidentemente podía ser también el rey. Y cosa curiosa, en el caso de ser de particular, o bien un noble o bien un eclesiástico, ellos tenían la justicia dependía de ellos y de ellos dependían una serie de pequeños pueblos o de pequeñas comarcas, etcétera, que es el caso, por ejemplo, de Bárcena. Yo no voy a hacer referencia al trabajo que hice pues hace 3 o 4 años o 5 años o por ahí, pero supongo que os acordaréis que Bárcena dependía del condado de Monzón, y es en el siglo XV, a principios del siglo XV, cuando los habitantes de Bárcena pues, se dirigen al padre de Isabel la Católica, Juan II, y le dicen que bueno, que era mucha molestia ir a Monzón, en fin, etcétera y tal, y porque no les vinculaba a Herrera. Entonces, efectivamente, pues el rey dice, bueno, pues que se vinculen a Herrera. La vinculación a Herrera suponía que pues desde Bárcena, el nombramiento de los alcaldes, el nombramiento de los regidores o incluso las pesas y medidas había que llevarlas todos los años allí a pesarlas, y por supuesto también el carácter judicial, porque supongo que sabéis que el término de alcalde, porque claro, todos estos eran alcaldes, alcalde eran los jueces de aquella época, y es que alcalde viene de una palabra árabe que es alcaid, que significa el juez, y entonces los alcaldes hasta el siglo XIX eran los jueces de las localidades. Los regidores son lo que nosotros ahora llamamos los alcaldes. Entonces estos tenían la función, bueno, pues de juzgar, y el alcalde mayor, concretamente de Herrera, era el que juzgaba todos los delitos que había en la comarca, de tal manera que cualquier delito que había en Bárcena, en fin, etcétera y tal, había que llevarlo allí y se sustanciaba, lógicamente, en la audiencia de allí. Bien. Pues entonces, volviendo otra vez a lo anterior, a lo que os decía de las villas, bueno, de las villas tenían esta función. Y por debajo de las villas estaban las aldeas. Las aldeas o lugares, como se denomina, que Bárcena ha sido una aldea o lugar, repito, hasta el año 1794. Pero todos o muchos querían pasar a ser una villa. ¿Por qué querían pasar a ser una villa? Porque es un título honorífico, la verdad es que es un título honorífico, y de hecho pues hay muchos pueblos que todavía dicen la plaza de la villa, o en fin, o cosas relacionadas con la villa y tal, porque siempre denotan como una especie como de nobleza, ¿no? ese lugar. Bien, estas villas se conseguían por dinero, y el primero que va a vender la jurisdicción va a ser un rey, un emperador, en este caso que es Carlos I, en el año, si mal no recuerdo, 1537, ante la situación de la bancarrota que tenía en el siglo XVI, bueno, un principio de bancarrota, porque con su hijo hay más bancarrota todavía, y luego con sus nietos y sus bisnietos todavía mucho más. Entonces, bueno, pues ven la posibilidad de sacar un dinero. Toda aquella aldea que quiera ser villa nos paga un dinero, y entonces el rey no pierde absolutamente nada, se lo quita, le quita la vinculación al conde o al marqués de la villa de no sé dónde, pero se la da al pueblo, y él no pierde nada, pero sin embargo gana un dinero. Y hay otro grupo social que efectivamente se va a beneficiar de todo esto, y son los labradores ricos, los medio burgueses de aquella época, en fin, etcétera, que no querían pertenecer o que les controlase una gran villa, ¿no? Como puede ser Saldaña, como puede ser Herrera, etcétera,
porque así no podían mangonear, digamos, el pueblo, ¿no? Entonces aquí entra en escena efectivamente Manuel de la Madrid. Yo no puedo decir nada más que lo que viene en la documentación. Manuel de la Madrid, el abuelo de la primera marquesa de la Valdavia, se casa en la iglesia de Bárcena en el mes de mayo del año 1789. También es casual que Bárcena en el año 1790 solicite ser villa. Pero no solo eso, es que cuando se lo deniegan, él se encarga de gestionarlo, porque además es así, y hace de procurador de Bárcena para mover las cosas. Por lo cual, más claro el agua. Pero es que no solo eso, es que supongo que os acordaréis que Manuel de la Madrid en el año 1790 plantea dos pleitos, uno contra el ayuntamiento y otra contra esta casa de los Basilio. Lo primero contra el ayuntamiento. Él, como era noble, era hidalgo, entonces los hidalgos no pagaban determinados impuestos en los ayuntamientos. Entonces, al venir aquí al pueblo, claro, él alega que él es hidalgo. Y entonces es cuando el pueblo le dice, pues no, pues demuéstrelo. Va a la Chancillería de Valladolid y pierde Bárcena. Bárcena le cuesta un dinero, pero pierde. El otro es aquí, porque dice que los frailes no hacían todos los sufragios, todas las misas, no hacían todos los sufragios o todas las misas que debían de hacer. Y entonces, como consecuencia, pues entonces plantea el pleito ni le gana ni le pierde, queda todo igual eso. Es decir, que en el año 1790 es un hombre que llega aquí, pues no sé si vamos a decir como una especie como de terremoto, que mueve la localidad, ¿no? Y Manuel de la Madrid, pues efectivamente es el que mueve todo eso. Bien, esas serían, digamos, todas las causas que hay para todo esto. Y también, alguno de vosotros a lo mejor puede decir, hombre, si Bárcena deja de ser villa administrativamente en el año 1809, ¿qué ventaja tenía Manuel de la Madrid? Una muy clara. Porque una vez que te has desvinculado de Herrera, ya no te vuelven a vincular a Herrera. Con lo cual tú ya no te podrás llamar villa, no podrás utilizar el localizador de campos, pero ya no vuelves otra vez a Herrera. Es decir, que no dependes de las autoridades de Herrera, sino que te quedas solo en este área, en la tuya, y entonces así es el caso de Manuel de la Madrid. Bien, el segundo digamos, documento es mucho más interesante, porque a pesar de que abarca pues año y medio aproximadamente, sí, desde enero del año 93 hasta octubre del año 94, ahí es donde está contenido no solo ya la entrega del título de villa, sino también la posesión del título de villa. Bien, entonces, ¿qué os puedo informar de todo esto? Bueno, la mecánica sigue siendo la misma, no hace falta deciros más, es decir, presentarlo allí, luego después a la gente de corte, en fin, etcétera y tal. Y cosa curiosa, en este momento, en este documento, sí ya aparece que el pueblo de Bárcena entrega cada vecino una cantidad de dinero al rey. Una cantidad de dinero que la equivalencia es la siguiente. En el año 1794, sobre el año 1794, el salario de un jornalero en esta localidad, bueno, en las localidades de por aquí, era equivalente a 3,90 reales. Bueno, pues estos hombres tuvieron que pagar, por ser villa, 50 jornales, cada uno, cada familia, no cada individuo, sino cada familia. Era un sistema injusto, puesto que se pagaba por casas. Pagaba lo mismo la casa que era rica que la casa que era pobre. Lo único que las viudas, eso sí, solo pagaban la mitad. Por eso veréis que, haré luego referencia que Bárcena en ese momento tenía o pagaron 66 vecinos y medio. Claro, hay 66 o 67, no medio. Y es que ese medio es que había, creo que 4 o 5 viudas, me parece que hay 5 viudas, y entonces esas 5 viudas, por eso sale la mitad. Bien, entonces en este esquema, pues es muy sencillo, se lo conceden, bueno, a Bárcena. Una vez que esto pasa a la Chancillería de Valladolid, la Chancillería de Valladolid ve que los documentos están en orden, que efectivamente Bárcena paga ese dinero, y entonces ese documento pasa otra vez a lo que es los caudales, es decir, Hacienda. Entonces Hacienda ve que el patrimonio que tiene Bárcena puede responder para pagar todo eso, cosa curiosa, porque en ese patrimonio de los bienes de propios no aparece una bodega que he encontrado en el año 1860 y tantos que vende en las eras de abajo. Es decir, Bárcena aparece que en el año 1794 tenía el corral de burras, corral de ganado mayor. Aparece que tiene una serie de tierras pues para lino, para viñas, en fin, etcétera y tal.
aparece que tiene una casa consistorial, evidentemente, pero no aparece que tiene ninguna bodega. Es decir, que la bodega la han debido de comprar pues, desde el ayuntamiento, desde el año 1794 o 95 hasta 1860. Y la bodega está, o estaba en las eras de abajo, ponen las bodegas de abajo, o sea que el ayuntamiento ha tenido su propia bodega. Bien, bueno, pues una vez que está todo esto, que Bárcena ha pagado, que el Hacienda ve que ha ingresado el dinero, en fin, etc., entonces pasa al rey, es decir, el fiscal le dice que está todo en orden, entonces el rey firma el documento que es muy importante. Yo he hecho, algunos de vosotros, bueno, lo que llamamos así de una manera muy coloquial y cariñosa, en fin, etcétera, lo que es el cabildo, ¿no? Algunos del cabildo, bueno, pues tenéis la transcripción, he hecho la transcripción de 34 documentos, porque lo que quiero, vamos, no para que sea una publicación, sino simplemente yo, bueno, luego después haré como una especie de introducción muy pequeña, ¿no? Que será más o menos por lo que os he dicho ahora, ¿no? Pero quizá mejor, claro, de otra manera, citando, en fin, etcétera. Y para que Bárcena, el Ayuntamiento de Bárcena, pues por lo menos en Canutillo, tenga, digamos, los documentos donde se pueden acreditar de que efectivamente ha sido villa. Porque además son interesantes porque tengo yo los apeos también, que lo he hecho, es decir, Bárcena tenía unos apeos, pero esos apeos han sido destruidos, entonces, con un carácter histórico, pues aquí viene lo de los apeos, en fin, etcétera, y el día de mañana, bueno, no sabemos lo que, la vuelta que da la vida, y a lo mejor se puede necesitar pues recurrir a esos documentos. Entonces no es cuestión de ir al archivo entonces histórico nacional que sea, sino bueno, los he transcrito y ya está. Entonces, bueno, pues en esa transcripción pues están, digamos que toda la toma de posesión, los documentos más importantes, porque hay algunos que son evidentemente reiterativos, repetitivos, que no merecen la pena, pues ya sabéis cómo es todo lo de la administración, un documento, repite otro, y otro, bueno, todo eso lo he eludido. Bien. Y ahora ya viene un aspecto muy importante, que es la toma de posesión, es decir, una vez que Bárcena, el rey ha firmado en San Ildefonso, la granja de San Ildefonso ha firmado el documento, bueno, pues ahora hay que darle la posesión de villa. La posesión de villa es un costo añadido que tiene Bárcena, bueno, Bárcena como cualquier localidad, puesto que el rey nombra, bueno, la administración nombra a 3 personas, un juez de comisión, un escribano, que es una especie como de notario, por entenderlo, y un alguacil, que es el que recibe las órdenes, evidentemente, del juez de comisión. Bien, y esas personas parten de Madrid el día 12 de septiembre y tardan 6 días en llegar. Ahora os hablaré del viaje, etcétera, y tiene un costo, es decir, hay unas dietas, lo que se llama ayudas de costa, que había que pagar, aparte de todo eso, pero tiene que pagar Bárcena. Es decir, que es un costo lo que tiene Bárcena increíble, es decir, que una localidad se convierta en villa es un costo terrible para todos los ciudadanos. Bien, pues entonces comenzamos a ver ahora cómo vienen a Bárcena, qué recorrido tienen, en fin, etc. Bueno, en el año 1794 las carreteras o los caminos entonces habían mejorado sensiblemente con relación a épocas anteriores, especialmente desde la época de Carlos III. Había 2 tipos de caminos, los caminos llamados de herradura y los caminos de rueda, ¿no? Bueno, es obvio porque son cada uno de ellos, ¿no? Se va a utilizar el camino de herradura a Segovia. ¿Cómo vienen a Bárcena? Bueno, a Bárcena se puede venir, o se podía venir en aquella época, pues de los mismos caminos que se vienen ahora. Había 2 grandes vías, una sería la vía que sería la carretera de La Coruña, es decir, bueno, salir desde la A6, en fin, etcétera, pues ir por Aravaca, bueno, todo esto tal, llegar hasta Villacastín, bueno, luego después Olmedo, en fin, etcétera, Valladolid y tal, esa ruta no sigue. Había otra, que es la más corta, y además es muy utilizada, puesto que supongo que sabéis que los reyes tenían 3 palacios, ¿no? Aparte del Palacio de Madrid, el Palacio de Oriente, donde, bueno, estaban de Aranjuez y estaban de la granja de San Ildefonso. La granja de San Ildefonso está pues, muy cerca de Segovia, de tal manera que de Madrid a Segovia, o de Madrid a la granja, había un camino de herradura perfecto, bueno, relativamente perfecto. Bien, y estos hombres parten, no sabemos qué camino, pero vamos, por los kilómetros que hacen, por el tiempo que tardan y por lo que se venía a hacer, pues he intentado reconstruir, que a lo mejor me equivoco, el camino que siguiera de Madrid a Segovia. Bueno, de Madrid a Segovia salían
por Fuencarral y la Puerta de Santa Bárbara, que se llamaba, y desde ahí iban a Colmenar Viejo. Y de Colmenar Viejo remontaban, bueno, iban al puerto de la Morcuera, del puerto de la Morcuera, caían ya sobre la zona de la granja de San Ildefonso y terminaban en Segovia. Todo eso eran 12 leguas. Bueno, ¿qué es la legua? La legua es una medida romana, bueno, pero vamos, que se ha utilizado durante tiempo, y en este momento hay 2 leguas, o 2 mediciones de legua. La denominada legua corta, que son 5,5 kilómetros, y la legua carolina, es decir, la hecha por Carlos III, que es de 6,5 kilómetros. Bueno, esta ruta son 12 kilómetros. Bien, de aquí, desde Segovia a Valladolid, aquí ya son 18 leguas, y es, bueno, Santa María de Nieva, Olmedo, bueno, Valladolid, 18 leguas. Desde Valladolid se habría otra tercera jornada, no día, pero sí otra tercera jornada, que sería hasta Osorno, que son 16 leguas, ¿no? Bueno, no llegarían hasta Palencia, San Isidro, Villalobón, en fin, etcétera, Monzón y tal, hasta Osorno. Y luego desde Osorno, supongo que los más veteranos nos acordaremos, yo de luego me acuerdo porque he ido alguna vez en carro, o me han llevado en carro, exactamente desde Bárcena a Osorno había el camino llamado de la Vega, que en los mapas aparece como el camino de los carboneros. Bueno, pues ese camino son como unas 3 leguas y tal. Bueno, este camino sería el que utilizaron estos hombres. Bien, esa sería una cosa de la ruta, pero ahora hay que ver otra cosa muy importante de la ruta, que eran los mesones, ¿no? Es decir, bueno, posadas, mesones, ventas, etc. Bueno, supongo que sabéis que las ventas son aquellos establecimientos, vamos a decir, de comidas o de hospedaje, en fin, etcétera, que estaban en despoblado, ¿no? Las posadas y los mesones vienen a ser más o menos lo mismo, aunque la posada se suele emplear mucho más cuando se refieren a ciudades, aunque también es así. Bueno, ¿qué problemas se encontraban? Bueno, pues los problemas eran que eran muy malos, en general, todos ellos, las posadas, ventas, en fin, etcétera, en general eran malísimos. Tanto es así que por lo menos hasta 1750 hay testimonios, los que queráis de todo ello. Los propios viajeros se tenían que llevar incluso su propio asador, y cuando llegaban a la localidad, donde fuesen, Bárcena donde fuesen, tenían que andar buscando por las casas, pues quién le vendía un pollo, quién le vendía, en fin, cualquier cosa para poderlo hacer, porque el mesonero o el posadero únicamente tenía obligación de darle vino y agua, y pan. El vino y pan era la única obligación que tenía que estar abastecido, y por supuesto grano en el caso de que tuviesen un establo, en fin, etc. En todas estas posadas había también lo que se llamaba el mozo de paja, que era, bueno, pues la persona que recogía a las mulas, a los caballos, en fin, etc. Bueno, por lo típico, les daba el agua, les daba lo que sea y tal. El hedor que había, o la poca higiene que había incluso en las posadas y tal, es proverbial en aquella época, puesto que Jovellanos dice que, concretamente hablando de una, de la Robla, que dice que era la peor que había de todo, donde había que quemar vinagre, porque era lo que se utilizaba para purificar el ambiente, del hedor que había. Y es que el hedor en muchas ocasiones era debido porque la entrada de los establecimientos era a través de los establos, de las cuadras, ¿no? Entonces, pues desde los establos se pasaba directamente pues, a lo que es la cocina o lo que son los aposentos y también. Una vez que los viajeros estaban en los aposentos, todos hemos oído hablar, bueno, pues de lo que es la mesa redonda, en fin, etcétera y tal. Bueno, pues la mesa redonda tiene su historia, ¿no? Y es que había 2 procedimientos de comida, ¿no? Uno era la denominada mesa redonda, y era que cualquier viajero se sentaba allí a la mesa y otros que llegaban, efectivamente, se sentaban allí, bueno, y comían o departían, en fin, etc. Eso costaba poco, o relativamente poco, era lo que lo utilizaban por los criados, en fin, etc. Pero las personas con una cierta distinción, una cierta nobleza y tal, lo que utilizaban era que les diesen de comer en los aposentos, es decir, y eso costaba, pues, lógicamente, el doble, ¿no? Hay que pensar que con la dieta o la ayuda de costa que cobraban, sobre todo lo que era el juez de comisión y lo que es el escribano, que comiesen, porque ellos cobraban 1.200 maravedíes al día, Bárcena les tenía que pagar, y mientras que el alguacil eran 500, lo cual significa que el alguacil comería en la mesa redonda y los otros comerían, lógicamente, en su estancia, en sus aposentos y tal. Bien, bueno, eso sería más o menos lo que es la comida o lo que son los establecimientos. Bueno, y cuando llegan a Bárcena, llegan un 17
después de 6 días de viaje, llegan un 17 de septiembre, bueno, pues al día siguiente ya viene lo que es propiamente la toma de posesión. Entonces citan a todo el pueblo, por supuesto solo los hombres, claro, allí en la casa consistorial, a toque de campana, de campana cañida, en fin, etc. Y entonces el juez de comisión trae el documento original, firmado por Carlos IV, se lo lee al pueblo, entonces, y como signo de que esto no sonará ahora como lo de la iglesia, en fin, etc., o que hacen los curas, ¿no?, cuando lo besan, como algo superior, y se lo colocan encima de la cabeza, ¿no? Y el pueblo, bueno, pues dice que acata todo eso y que le da las gracias al rey por todo el beneficio que le ha hecho. Esa sería la primera toma. Bien, luego después, la segunda es que hay que notificar a Herrera que efectivamente Bárcena ya se desvincula de él. Bien, y entonces se dirigen al día siguiente, a los 2 días, en fin, etc., se dirigen hacia Herrera, bien, y allí, pues en Herrera, se lo dicen eso, y sobre todo por una cuestión muy importante, y es todos aquellos juicios, en fin, etc., que estuviesen pendientes de sentencia, o si había alguien en la cárcel, que no había en ese momento nadie allí en Herrera, quedan libres y vienen a Bárcena, teóricamente, a lo de la cárcel. Bien, el siguiente toma es lo que es propiamente el apeo, ¿no? ¿Qué son los apeos? Bueno, los apeos es, primero, el juez de comisión dice que si Bárcena, el archivo de Bárcena tiene esos documentos y tal, se los enseña, pero que él necesita verificarlo y entonces, bueno, pues recorren todo el término municipal, es decir, empiezan primero por las Manglias, ¿no? Van desde lo que es la línea con Santa Cruz, con Castrillo, y se dirigen hasta Esperina, bueno, luego después desde Esperina todo lo del Villar, luego vienen por Valtestíos, bueno, en fin, lo de Villanuño y tal, y terminan ahí. Bien, no os voy a, digamos, a pormenorizar, porque tampoco merece la pena, pero bueno, sí hay una cosa muy curiosa, lo cual indica que Bárcena siempre ha tenido problemas porque los pueblos vecinos han intentado reivindicar Esperina. Y es que en 2 o 3 ocasiones, no recuerdo, pues son 2 o 3 ocasiones, no lo veréis, aparece claramente cuando llegan a lo de Esperina y están hablando, bueno, pues un cardo, que hay aquí un cardo no sé qué, que está al lado de la ermita, al lado tal, y dicen expresamente, ermita que está dentro del término de Bárcena. ¿Eso qué te indica? Pues que efectivamente ya desde hace tiempo, tanto Itero como Castrillo reivindicaban, lógicamente, pues aquello que les podía ser pues beneficioso, y Bárcena, claro, atestigua efectivamente y quiere que se ponga por escrito que esto es así. Bien, esa sería, digamos, lo que son los apeos. Los apeos, bueno, pues aparecen términos, aparece la mandarilla, términos por otro lado, pues bastante corrientes para nosotros que no merecen más la pena. Bien, otro de los episodios importantes es el padrón municipal. Bien, los padrones municipales, primero, claro, habría que ver si había alguno. Bárcena, por ejemplo, había uno que era un censo, el último es el censo de Florida Blanca. No recuerdo el número de vecinos que tenía, no recuerdo exactamente, pero sí dice un dato muy curioso, y es que había 16, o por lo menos yo me acuerdo, que había 16 labradores y 30 jornaleros. ¿Cuál indica que este Bárcena no había propiedad, sino que todos eran jornaleros? Bien, pues le pide que les enseñen el último censo, en fin, etcétera, porque el rey, claro, va a cobrar por vivienda habitada, no por individuo, sino por vivienda habitada, por vecino, es decir, por fuego, por hogar, o llamámoslo como queráis. Bien, y también porque el rey no se fiaba, porque hay otros cosas, bueno, por ejemplo, es uno muy gracioso, yo cuando le he visto, hay alcaldes que no querían, pues en fin, que las personas de dudosa reputación pues viviesen dentro del municipio, y sobre todo a la hora del recuento, ¿no? Pues estoy hablando de Linares. En Linares, en el siglo XVII, había 9 señoritas que vivían o se ganaban la vida entre los pastores. Entonces estas mujeres vivían en el pueblo, claro, pero estaban con los pastores. Entonces, a la hora del recuento, cuando Linares se convirtió en villa, lo que hace el alcalde es desterrarlas, echarlas para allí. Entonces, claro, se comprueba que efectivamente esas señoras también tenían que pagar, digamos, este hecho. Bien, del padrón municipal, pues que hay, bueno, ya os he hablado que son 66 vecinos y medio.
algunos de los que estáis aquí, bueno, pues están vuestros apellidos. Empiezo pues así por orden alfabético. Están los Sabaz, están los Herreros, están los Gutiérrez, están los González, están los Rubio, están los Díez, bueno, no sé si hay alguno más, es decir, que están ahí, aparecen. Empezaron primero por las casas de abajo, y una expresión también muy curiosa, que yo ya no la oigo aquí, la oigo siempre a las personas mayores y además sobre todo con muchísimo enfado y enojo cuando se referían a ello, y era aita, ¿no? El término aita, y siempre yo lo he oído aplicado pues cuando, por ejemplo, los pastores pues lo llevaban todo aita, se metían en los sembrados, o cuando los cazadores entraban ahí en todos los sembrados, entraban y tal. Bueno, pues es que el término aita es un adverbio donde es seguido, y entonces ahí aparece en la documentación que claro, que el padrón se hace aita, es decir, casa seguida, una por otra, ¿no? Bien, el siguiente, y ya estoy terminado, ya queda muy poco, es el acta de la fijación de las insignias jurisdiccionales de Bárcena, bueno, de Bárcena de la Villa. Las insignias jurisdiccionales eran básicamente dos, lo dije al principio, uno era la horca, el otro era el rollo o picota. Bien, en el rollo o picota se solía colocar un cuchillo también, en el caso de Bárcena no se coloca. Bien, ¿para qué servía todo eso tal? Bueno, el rollo o picota era donde se ajusticiaban o, en primer lugar, se colocaban aquellos reos que habían cometido, bueno, pues algún pequeño delito, robos, en fin, etcétera y tal, pero no de mucha importancia, y entonces les colocaban en eso, en la picota. Poner a uno en la picota era ponerle, pues eso, un poco al escarnio de los demás, ¿no? Fijaros si podía ser escarnio, que está recogido en la documentación, cosa muy rara, porque los tormentos nunca se recogen en la documentación, salvo en la 7 partidas, concretamente en la última partida, a finales del siglo XIII, se practicaba un tormento y era desnudar al reo, en fin, etcétera, o a la rea, o lo que sea y tal, colocarle en la picota, untarle de miel para que lo comiesen las moscas, ¿no? Aparte de todo eso, bueno, pues era típico en aquella época, pues la gente del pueblo, pues que la gente del pueblo, de los lugares, pues que le decía de todo a esa persona, en fin, etcétera, les tiraban objetos, en fin, etcétera, la picota. Pero en la picota también se colocaba un cuchillo, ¿no? ¿Y qué sentido tiene el cuchillo? Claro, porque es que aquellos, era una barbarie la que se cometía entonces, ¿no? Bueno, y ahora también, y era que se despedazaban los cuerpos, es decir, al que se ajusticiaba, por ejemplo, se le cortaba, se le decapitaba y se le cortaba los miembros, etc., y se colgaban, pues se dejaban allí como una carnicería, ¿no?, en la exposición, para que viesen eso como es. Todo eso, por lo menos hasta el año 1780 y tantos o por ahí, en España existía. Me estoy acordando ahora de uno muy famoso, Diego Corrientes, de la zona de Sierra Morena, por ahí, que bueno, se dedicaba a robar caballos, en fin, a saltar caminos y tal. Y cuando le capturaron, le cortaron, bueno, le decapitaron, le metieron la cabeza en una jaula y el cuerpo, bueno, parte del cuerpo lo distribuyeron por ahí, en fin, etc. Esa era la picota. Bueno, esa picota la pusieron aquí en Bárcena, en la plaza. En la plaza siempre se ponen las picotas mirando, no sé en el caso de Bárcena, pero vamos, siempre se ponen mirando hacia la casa consistorial, hacia lo que es el ayuntamiento. Entonces, bueno, pues quizá sería allí. Hay que pensar que lo que es la plaza, donde está ahora el pilón, bueno, urbanísticamente era mucho más amplio que no ahora, es decir, que tendría una forma más o menos rectangular como la plaza del Palacio, más o menos rectangular, es decir, que la casa de Nano, todo eso y tal, entonces en ese momento no existiría, pero yo no tengo ahora elementos de juicio para decirlo, ¿no? Esa sería bien, esa sería ahí. La otra era la horca. Y es que la horca se colocó precisamente en la cerra, es decir, en la cerra fue donde se colocó, ahí es donde consta, y cuando desaparece esta, bueno, la horca no se ahorcaba a nadie, en aquella época, vamos, cosa que por supuesto en Bárcena no dio tiempo, de tal manera que cuando Bárcena en el año 1809 tiene que renovarlo, como os decía, porque estamos en guerra de la independencia, es decir, la administración de los Borbones ya había desaparecido, y porque, bueno, tampoco lo querían, etcétera, pues entonces, y porque las Cortes de Cádiz en el año 1813 eliminan, digamos, la existencia de que se tenga horcas, todo tipo de signos de jurisdicción en los pueblos. Hay muchos que lo destruyen, otros no. En el caso de Bárcena era de madera, entonces al ser de madera, pues fácilmente se puede quitar.
Bien, y una vez que se ha colocado ya estos signos jurisdiccionales, bueno, pues los alcaldes se convierten en alcaldes ordinarios, lógicamente, es decir, antes eran alcaldes pedáneos, había dos alcaldes por municipio, vamos, en el caso de Bárcena, alcaldes ordinarios. El alcalde, claro, no eran letrados. El alcalde mayor sí, por ejemplo, el de Herrera sí, como una persona que entendía, bueno, digo, el de Herrera o el de otras localidades, sin embargo, el de los pueblos pequeños no. Entonces lo que hacían los pueblos era, utilizaban o se servían de un letrado, es decir, contrataban un letrado en el caso de que tuviesen que hacer, pero bueno, normalmente en el caso de Bárcena, me imagino, yo no lo he visto, no tiene que haber ningún, salvo a lo mejor quizá un pequeño robo o alguna cosa de esas y tal, pero que lo resolverían, me imagino que entre ellos sin necesidad de negar tal. Bárcena no llegó a tener cárcel, tampoco llegó a tener cepo, es decir, era otro de los signos jurisdiccionales, porque así consta la documentación que lo pueden tener. Sin embargo, el escribano no da fe de que hay una cárcel, ni sí da fe de lo demás. Bien, y una vez que está todo esto, bueno, pues luego ya le paga Bárcena todo el dinero que le tiene que pagar a estos señores, en fin, etcétera. Y bueno, pues el día 17, una cosa así, creo que el día 17 de octubre, pues se marchan a Madrid y aquí termina, digamos, que todo el proceso. Yo ya de momento ya no os puedo decir nada más, que decir que este sería lo que es el, bueno, más o menos resumido, lo que es el proceso de la conversión y tal, que queda ahí como algo totalmente histórico, algo administrativo, pero que desde luego que a mí, yo lo digo de todo corazón, a mí me gustaría que, por ejemplo, Bárcena pues pudiese rescatar lo que es lo que se llama el Día de la Villa. Todos los pueblos que han sido villa, o por lo menos que pueden demostrar que son villa, pues el día de la fiesta o cualquier, no es una fiesta especial tal, lo llaman el Día de la Villa, ¿no? Simplemente pues es para demostrar y sobre todo con un poco de reconocimiento a todas aquellas personas que debieron de sufrir tanto para que esto se convirtiese en villa y sobre todo pues para que veamos que no ha quedado, digamos, en el olvido. Este ha sido el objeto sobre todo pues, de intentar divulgarlo. Y nada más, con esto ya pues he terminado. O sea que muchas gracias. No, es la documentación, yo no. No. Pero es mi trabajo, o sea que no, para mí no hay ningún esfuerzo. Sí, mucho, sí. Y gracias a mi familia también, o sea, gracias a mis tías y a mi madre, o sea, que no les tengo siempre en el recuerdo. Sí. Esta aportación que hace, Bárcena está más reconocida de lo que ha estado, ¿no? Bueno, no. Yo, por lo que saco en conclusión, es que sí, porque no se ha sabido nada hasta lo que tú acabas de contar. Bueno, pues también porque he tenido suerte. Esto me imagino que lo habrán y no lo han tenido, yo qué sé. Quiero guardarlo en un sitio que Hombre, sí, vamos, eso, y sobre todo hay, vamos, yo ahora os puedo decir, no tiene que ver nada con Villa, ¿no? Pero, bueno, pues a mí siempre me ha interesado la toponimia, ¿no? Porque la toponimia, pues siempre recurre a la historia, ¿no? O a filología o algo. Entonces, pues, os puedo decir que lo de los coritos, pues, es una cosa que a mí, es que me ha vuelto loco, ¿no? Lo de los coritos como lo del pico de la horca. El pico de la horca ya lo he resuelto, ¿no? Y lo de los coritos quizá también. Bueno, los coritos, claro, solo lo he visto una vez, con lo cual hay que tener muchísimo cuidado. En el año 1863 se habla de la fuente Los Corritos, fuente Los Corritos. Y entonces ahora te pones a pensar, toda la parte esta de los coritos, hay una serie de manantiales que están alineados, no es más o menos en semicírculo. Entonces, bueno, pues alguien que al estar en semicírculo pudo decir que estaban en corritos, fuente Los Corritos. Y claro, caer una R es algo sencillísimo. Incluso los errores, fijaros, porque en la página web del Ayuntamiento de Bárcena, pues se habla
de la Virgen de la Espina, si la habéis consultado, no de Esperina, sino la Virgen de la Espina. ¿Quién ha cometido ese error? En el documento, los documentos que yo he trabajado, aparece siempre Esperina, pero una vez aparece también la Espina, es decir, que la gente cuando se le está dictando, o la gente como nos gusta tanto modificar y cambiar las cosas y tal, y corregir a los demás, pues quizá a lo mejor decimos, esto está mal, esto no puede ser Esperina, a mí no me suena mucho más Espina, y entonces ponen Espina, pues no sé, o sea que a lo mejor lo de los corritos, pues ya no son, porque claro, pensar que aquí, en la meseta, a 800 y pico metros y tal, hubiese alguien aficionado a, no sé, a una zona no textil, pues no parece propio, ¿no? No, digamos, este no es propio, además en Almería o por ahí, en fin, etcétera, y además allí con el Cierzo, pues en fin, no creo que se quedaría tieso, ¿no? Así que yo me imagino que será mucho más lo de Fuente, los corritos, por eso, porque están como en semicírculo, más o menos en semicírculo, o sea que, vamos, eso, o sea que, y bueno, estoy trabajando, esto ya lo he dejado, bueno, estoy trabajando porque es una cosa que siempre me ha obsesionado mucho, lo de la desamortización, es decir, todo lo de las tierras, en fin, etcétera. Eso es un trabajo, bueno, para saber, claro, dónde están, hay que consultar con los archivos, protocolos notariales, claro, aquí en Palencia, en fin, etcétera. En Madrid también hay algo, bueno, en fin, en distintos sitios. Por ejemplo, lo de Fuente de los Corritos lo he encontrado en la biblioteca del Ministerio de Hacienda, en una documentación y tal, o sea que, quiero decir que me estoy moviendo por ahí, a ver, o sea que mi obsesión es Bárcena, bueno, sobre todo porque Bárcena, pues curiosamente, sí, como dice Kiki, pues ha tenido su historia. Ha tenido su historia y además se conserva, porque todos los pueblos han tenido su historia, todos tenemos un pasado, ¿no? Pero curiosamente se conserva, ¿no? Entonces, bueno, pues me extraña pues que no se haya visto. Hombre, lo de la villa, pues sí es lógico, porque es que yo supongo que ahora entenderéis perfectamente que claro, mencionar querer ser villa, pues a nadie. O sea, eso era como pecado mortal, ¿no? Mencionarlo, porque eso era un costo económico. Entonces, por eso, solo durante 15 años y punto. Pero Bárcena ha sido villa. O sea, que lo vais a ver, y de hecho lo habéis visto en los documentos, ¿no? Y también había aquello que me comentábamos de la tabla esa que estaba al lado del pueblo, que ponía Villa de Bárcena. En la Sí. portada de nuestra casa había una tabla que ponía Villa de Bárcena de Campos. Sí, pero eso sería de alguien muy posterior, porque desde luego de aquella época no, lo hubiesen excomulgado. Bueno, sí, había sido villa, pero sí, ahora todo el mundo dice que había sido villa. Ya, bueno. Sí, pero hay a la entrada del pueblo por Castillo, Sí. una demografía que no recuerdo. Sí, Marisa, me parece que lo comentaste, ¿no? Sí. Una tablilla donde ponía Villa de Bárcena de Campos, una tablilla. Sí, como una tablilla como la de los carros, ¿no? Sí, como la de los carros, sí, yo algo de eso recuerdo, sí. Entonces, esto tenía que ir acompañado con la realidad. Sí, no, pero esto es... Claro, con la documentación, porque claro, sí. Bueno, por ejemplo, Villameriel ha sido villa. Villameriel en el año 1734 ha sido villa. No sé si lo saben. San Mamés en el año 1803. Villa Sabariego, Quintanilla de Onsoña. Bueno, de ello por supuesto que lo saben. No, esa no. Hay un pueblo cerca de Herrera. Villa... No me acuerdo ahora. Que va con otro pueblo, Priones o algo así. Eso, Sotobañado, gracias. Sotobañado ha sido villa en el año 1803. O sea, después que Bárcena. Y es que, claro, está la documentación allí en el Archivo Histórico Nacional, pero ha consultado, tengo datos y tal, pero bueno, pasado, completamente, claro. Quiero decir que no me interesa. Pero la de San Mamés está bastante. De Villameriel es poco, Villameriel es poco. Entonces, más una cosa curiosa, no digo la de Villameriel, porque cada vez que cada pueblo es villa, entonces los otros que quieren ser villas se apoyan en el otro y dicen, es que ese pueblo también fue villa. Entonces, por eso aparece, Pero vamos, en ese caso yo he encontrado la documentación. La de Bahillo no, porque la de Bahillo la consigue en el siglo XVI y eso está en el archivo de Simancas. Ahí no.
Ahí no, es que hay documentación que depende, claro, depende de la época que está en un sitio o en otro. O sea que... Mira, te voy a contar el caso de Mariano, porque Sí. nosotros, Mariano, ¿tú cómo te llamas? Mariano, Sí, sí, sí. Y bueno, Mariano cree, pues, en la documentación que consta en el ayuntamiento, pues, claro, en muy poco tiempo lo han tirado y iba a ser. Y han sacado de que era Malayo. Malayo. Porque allí, como es Cantabria y las cosechas son muy aventureras, pues claro, pues llegaron ya a cansarse y decir Malayo. Malaño. Y de Malaño, deformaciones Mariano. Sí, bueno, eso hay que... Sí, otra cosa, igual que lo de los coritos, claro. Pues alguien, claro, es que es más fácil, pues en aquella época quizás suena mucho más corito que no corrito. Y entonces, pues claro, pues corito, digo yo, no lo sé, será eso. Hombre, el clima no era muy apropiado. para andar corito no creo que era, no, vamos, no. Ahora todavía, porque con el cambio climático, pero hace unos años desde luego no. Soplaba el cierzo, pero vamos, ahí bien me sopla el cierzo, o sea que no. Ya, bueno, ya, pero no. Bueno, no sé, no. Ya. Muy bien, como lo tendremos aquí seguramente para el año que viene y con su cariño al pueblo y sus ganas de hacer y buen hacer y documentar, seguro que nos vengan nuevas historias del pueblo que no conocemos. Bueno, ojalá, pero vamos, es que tampoco, Bárcena no sé si puede dar algo más, sí, en el siglo XIX, pues, ya se ha dicho, la desamortización, pero bueno, eso es complicadísimo, eso es fragmentado y saber lo de las fincas, etcétera, bueno, eso es complicado, pero bueno. Sí, dentro de un año me jubilaré, o sea que entonces, pues bueno, pues no sé. Claro, o sea que entonces tendré más tiempo, ¿no? Pero vamos. Así que no, sí. Sí, en cuanto a la publicación de todo esto, hablaba ayer con Esther, y no sé si está Esther por aquí. Hablaba ayer con Esther que me comentaba se había hecho la gestión con la Tello Telle, entonces, ellos publican libros, entonces, Os daríamos dinero para una ayuda para que el ayuntamiento lo publique. Bueno, hay una opción que ellos lo que hacen cuando son documentos menores, que no es para libros, hacen como una publicación de separatas. De la revista. Entonces, de esas, pues aparte de la publicación como tal que hacen, que con todas las separatas diferentes del año, después también remitirían pues la cantidad de esas separatas, pues también todo No lo sé, porque es que... No, es que lo de los documentos, por ejemplo, bueno, los que manejáis Word, etcétera, están en Arial 11 y son 50 y no sé qué folios. La transcripción, que va con su registro, su resumen documental, y claro, eso que es una cosa muy local y entiendo que no, la Tello no, porque si son estudios sí, ya, bueno, pues precedido con una especie como de introducción, nada, 5 líneas, 10 líneas, vamos, perdón, 10 folios, una cosa así, una pequeña guía, ¿no? Pues para todo lo demás, pero sería solo, yo mi idea, vamos, si lo queréis publicar, recibiríais una ayuda y que sea el ayuntamiento el que lo publique, vamos, yo desde luego estoy dispuesto a abonar el dinero que sea para publicarlo, o sea que no, pero para nosotros, no para nada, y si es necesario en Cantillo, esto pero para que lo tenga que tener el pueblo, pues porque el día de mañana puede agregar una serie de historias, y está ahí en sus documentos, ¿no? Y no porque los documentos están ahí, o sea que... Muy bien, Jesús. Pues nada, a vosotros.